Es un día de otoño en California y una madre casi ciega llega a un bienestar familiar con su hija a cuestas. Inmediatamente el personal siente que hay algo mal. Aunque parece poco mayor que un niño, la pequeña tiene 13 años. Sospechando negligencia, notifican a la policía y la extraña pero trágica historia de Ginny Wiley comienza a desarrollarse. Ginny llamó la atención de las autoridades en noviembre de 1970, cuando su madre Irene acudió a los servicios sociales de Temple City, California. Irene había sido golpeada regularmente por su esposo Clark y sufría de una afección ocular degenerativa, además de cataratas, una combinación que apenas le permitía ver. Después de haber ido a la oficina de servicios sociales, Irene y Ginny fueron recibidas por un trabajador que al instante descubrió que algo andaba mal. Imaginando que Ginny tenía alrededor de 6 años, se sorprendió al descubrir que la niña era, de hecho, una adolescente. Después de interrogar a Irene, el personal decidió ponerse en contacto con la policía. Tanto Irene como Clark fueron detenidos, y Ginny fue trasladada al Children's Hospital de Los Ángeles. Allí los médicos pronto se dieron cuenta de que estaban lidiando con uno de los casos más extremos de negligencia que los Estados Unidos jamás había visto. Sufriendo de extrema desnutrición, pesaba menos de 60 libras y medía solo 137 centímetros. Además, había desarrollado pocas habilidades motrices y le costaba mucho caminar. Además de esto, a Ginny le resultaba difícil tragar comida y enfocarse en objetos a más de 3 metros de ella. También escupía y salivaba a donde fuera y era totalmente incontinente. Sin embargo, lo más intrigante fue el hecho de que a los 13 años de edad, Ginny no podía hablar. De hecho, pronto se descubrió que Ginny era casi totalmente incapaz de emitir ningún sonido. Según algunos relatos, no podía derramar lágrimas, sino que prefería mover sillas y otros objetos cuando deseaba hacer ruido. Pero los expertos concluyeron que Ginny no estaba silenciada fisiológica o selectivamente. Entonces, ¿qué le había pasado a esta adolescente? Ginny nació el 18 de abril de 1957 en Arcadia, California. Irene, que era aproximadamente 20 años menor que Clark, había llegado al área después de huir de las tormentas del Dust Bowl que hacían inhabitables vastas extensiones de las praderas. La pareja se casó y tuvo 4 hijos, 2 de los cuales murieron en la infancia. 5 años más joven que su hermano John, Ginny era relativamente saludable al nacer. Sin embargo, a los 3 meses le diagnosticaron una cadera dislocada, una condición que requería que usara una férula. Esto a su vez significó que Ginny tardó en aprender a caminar, una situación que los investigadores creen que puede haber llevado a Clark a sospechar que su hija estaba intelectualmente incapacitada. Aparentemente, en respuesta a esta discapacidad percibida, Clark se distanció de su hija, prohibiendo a Irene y a John interactuar con ella. Luego, cuando Jean se acercaba a su segundo cumpleaños, todo cambió. Después de que la madre de Clark murió en un accidente de tránsito, el hombre, que ya era controlador, se sintió abrumado por el dolor. Según los expertos, Clark finalmente llegó a creer que su familia necesitaba protección del resto del mundo. Al mudarse a la casa de su madre, mantuvo a Ginny completamente escondida y aislada en un dormitorio trasero. Allí pasó sus días atada a un baño y sus noches atadas a un saco de dormir dentro de una jaula. Conocido por odiar el ruido, el padre de Jean llegó a extremos impactantes para mantener callada a su hija. Aparentemente, él la golpeaba usando un trozo de madera si emitía algún sonido. Y como Clark también prohibía a su esposa e hijo hablar en casa, Jean rápidamente se aisló de cualquier forma de lenguaje. Además de esto, Jean creció rodeada de extrema privación sensorial. Las ventanas mantenían su habitación oscura y no había nada con lo que ella pudiera interactuar excepto el objeto doméstico ocasional. En estas condiciones desgarradoras, Jean pasaría más de una década de su joven vida. Irene, mientras tanto, era prisionera en su propia casa. Casi totalmente ciega, Clark la golpeaba regularmente, advirtiéndole que la asesinaría si buscaba ayuda externa. Sin embargo, en el momento en que Jean tenía alrededor de 13 años, Irene ya había tenido suficiente.
Como un caso tan extremo de aislamiento, representó una oportunidad única para los investigadores que buscan estudiar el desarrollo del lenguaje en el cerebro humano. Con Irene en la cárcel y Clark ahora muerto por su propia herida de bala, ella estaba a su merced. Lentamente, con el tiempo, Jean comenzó a adquirir algunas habilidades de lenguaje. Extrañamente, aunque su vocabulario era básico, las palabras que usó sugerían una comprensión relativamente avanzada del mundo que la rodeaba. Eventualmente, los investigadores llegaron a una conclusión fascinante. En 1967, concluyeron que los cerebros humanos pierden su capacidad de adquirir completamente un idioma a cierta edad. Debido a que Ginny no había aprendido a hablar durante este periodo crítico, muchos creían que nunca lo haría. Pero aunque demostró ser un tema valioso para los investigadores y científicos, Ginny encontró trágicamente poca paz en su vida personal. Después de pasar su juventud en orfanatos, Ginny volvió a vivir con su madre cuando cumplió 18 años. Sin embargo, Irene pronto se mostró incapacitada para sobrellevar la situación, y Jean fue colocada en una serie de hogares. Después de eso, su condición parece haberse deteriorado, con desacuerdos sobre su cuidado que resultaron en su aislamiento de aquellos que habían estado más comprometidos con su tratamiento. Hoy, Jean vive en un centro de cuidados en Los Ángeles, y se dice que está bien, aunque aparentemente aún no puede hablar más que unas pocas palabras.